primero al rector de la Universidad Católica y después sería bueno que Miguel, que Alex y Janet un poco ayudaran a ir fortaleciendo la evidencia científica que hay en esta materia. Bueno, yo quiero ponerlo en este contexto. Estamos viviendo una situación excepcional que todos los medios de comunicación conocen, de una pandemia que ha generado más de 40.000 muertos. Lamentablemente podemos superar los 50.000 chilenos y chilenas que van a fallecer. Este es un problema mundial, es una situación extraordinaria de emergencia y hay una evidencia muy sólida a nivel internacional, yo diría de todo el mundo científico, todos los activos intelectuales y científicos del planeta, de todas las universidades, que están en cierta manera simbolizadas en la postura que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, respecto a cuáles son los instrumentos y las estrategias de salud pública para poder enfrentar esto. Y entre ellas están, bueno, los que hemos aplicado en Chile, algunas con más eficacia, otras con menos, que son fundamentalmente las medidas de salud pública, que son prioritarias, que son todas las que se conocen del uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, usar mecanismos de cuarentena cuando son necesarios, que son fundamentales, todos los temas de trazabilidad, de aislamiento de los positivos, de búsqueda y rastreo de los contactos. Yo diría que son medidas esenciales y la ayuda social, porque esto ha generado no solamente muerte y cientos de miles de personas que han tenido que hospitalizarse, quedado con secuelas, sino ha generado una catástrofe social, económica, humana, de una envergadura gigantesca, que nos va a costar mucho tiempo recuperar. Pero a eso se asocia una dimensión tecnológica, que es el uso de vacunas, que yo creo que es de las cosas que Chile ha hecho bien y uno tiene que rescatar, respecto a otras que tal vez se podrían haber hecho mejor. Y la vacunación es un instrumento eficaz y hay evidencia a nivel mundial muy sólida de que la vacunación disminuye las muertes, disminuye los contagios y disminuye las hospitalizaciones y las secuelas. Pero sobre todo, y esto es muy importante para las personas que tienen esta dimensión o tienen una duda respecto a si vacunarse o que tienen una visión ideológica casi religiosa contra la vacunación, es que la vacunación es un acto también de solidaridad. No solamente la vacunación tiene que ver con proteger la vida propia, y finalmente yo reconozco que es un derecho de las personas si no quieren vacunarse, pero a sabiendas de que están poniendo en riesgo la salud del conjunto de la población y de la comunidad. Es decir, es una conducta individualista, personalista, porque el no vacunarse tiene impactos gigantescos sobre el resto de la comunidad en términos de poder contagiar a otro, pero fundamentalmente en términos de poder alcanzar la inmunidad de rebaño, que sería bueno que lo explicáramos un poco, porque en la medida que no se alcanza la inmunidad de rebaño, porque hay chilenos y chilenas que no quieren vacunarse, lo que van a hacer es perpetuar este virus, y la perpetuación de este virus significa mantener este drama de manera permanente en el tiempo, y no sabemos por cuánto tiempo, pero también la posibilidad de que estos virus, que son sistemas muy inteligentes, cuando emergen de esta inmensa cantidad de virus, estos virus van mutando, tienen memoria genética y van siendo o adquiriendo capacidades justamente para evadir todos los mecanismos inmunitarios, y al mismo tiempo entonces para ir adquiriendo cada vez más inteligencia desde el punto de vista subjetivo, que es la transmisión, la letalidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos haciendo es generar eventualmente en el tiempo la aparición de variantes que puedan ser mucho más agresivas y mucho más peligrosas. Ojalá que no ocurra. Ya hay antecedentes de algunos científicos que están planteando que puede haber una variante mucho más riesgosa, y eso como consecuencia de no erradicar esto. Ahora, existe una visión que yo considero que es totalmente deshumanizada, que es aquella que no solamente no quiere vacunarse y ejercer un derecho, sino que están haciendo una campaña para engañar al resto, para generar dudas, para generar ambigüedad respecto, para generar incertidumbre con una gigantesca, con un tsunami de informaciones falsas, mentirosas, que son atentatorias, que van desde no usar la mascarilla, porque la mascarilla tendría grafeno y afecta a la vida, para señalar que esta pandemia es falsa, que los 50.000 muertos no son reales, que no son producidas por el virus,
e incluso que habrían acciones, una conspiración, una visión conspirativa de actores donde estaría involucrada Naciones Unidas en un proceso de globalización y la Organización Mundial de la Salud para manipular, tener el control de la humanidad. O sea, yo diría que son visiones que están absolutamente alejadas de la realidad, que rayan en una situación, yo diría, de anormalidad psicológica, y al mismo tiempo, incluso en los chats que yo recibo, hay visiones que señalan que hasta los extraterrestres quisieran a través de esta vacuna controlar nuestros genes, controlar nuestro cerebro. Entonces, nos pareció muy importante, y quiero hablar acá como presidente de la Comisión de Salud, de Comisión de Futuro del Senado y miembro de la Comisión de Salud, nosotros tenemos una reunión permanente todos los jueves de que nuestras universidades más prestigiadas, y por eso no son solo ellas, pero de las más prestigiadas, que encabezada por dos médicos, el rector de la Universidad Católica y el rector de la Universidad de Chile, con nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, que Chile tiene un nivel de ciencia de un prestigio a nivel mundial, y con algunos de los expertos más destacados de Chile, donde está Alexis Calergi, donde está Miguel O'Ryan, y donde está Janet Vega, pudieran dar una señal justamente en el sentido de que sí existe evidencia y que toda esta campaña deshumanizada, que viola derechos humanos, que viola derechos a la salud, no tiene ningún fundamento, y que nosotros no nos podemos dejar ser rehenes y ser secuestrados por esas visiones que son tienen un nivel de patetismo, pero lamentablemente en un mundo de incertidumbre como el que estamos viviendo, a veces llenan un vacío. O sea, muchas personas en incertidumbre están por escuchar al primer gurú que pasa por la puerta, aun cuando sean visiones absolutamente apocalípticas y alejadas de la realidad. A mí los chats que me llegan están totalmente vinculados con aquellos que creen que la Tierra es plana, que no existe el cambio climático, e incluso yo tengo chats que están vinculados con Estados Unidos, con quienes asaltaron el Capitolio comandados por Trump. O sea, que hay una realidad, una visión ideológica. Esto no ocurre solo en Chile, es un problema que está actuando a nivel mundial, y la humanidad tiene que defenderse de estas visiones. Me quedo hasta acá y le doy la palabra a Ignacio, a Enio, que han sido más grandes promotores de que Chile tenga autonomía, que tenga soberanía estratégica, y que Chile pueda desarrollar sus propias vacunas para enfrentar, ojalá que no ocurra, un mundo pandémico como probablemente vamos a tener que vivir. Entonces, Ignacio, yo ya les dejo la palabra a ti, después a Enio, y después a Cecilia y a nuestros expertos y expertas. Muchas gracias, senador, y muy buen día, Enio. En primer lugar, gracias por la invitación y gracias a toda la Academia de Ciencias, a todos los científicos y especialistas que nos acompañan, y también a los representantes de la prensa, que es muy importante, creo, esta reunión que ha organizado el senador Girardi. Y bueno, tengo que suscribir plenamente las palabras que él ha mencionado, solamente reforzar la mirada de que esta dura pandemia que hemos tenido que enfrentar entre todos y todas en nuestro país y en el mundo, no cabe duda que desde el punto de vista de la evidencia científica, porque aquí estamos hablando de evidencia más que percepciones, ideas o propuestas que no tienen sustento, se basa, como lo hemos dicho previamente en muchas ocasiones, en dos grandes columnas. Una, el autocuidado permanente, con todas las medidas sanitarias que se han descrito en forma reiterada y que nosotros no podemos dejar de mantener, con los aforos, con la ventilación, con la mascarilla, con el aseo permanente. Y eso tenemos una y otra vez demostraciones evidentes de que cuando en otros países o cuando nosotros mismos nos hemos descuidado, rápidamente vienen rebrotes con la misma cepa o con variantes, como hemos visto en distintas partes del mundo. Y la segunda gran columna, no cabe duda, es la vacunación. El senador lo ha dicho muy bien, el rector Vivaldi lo ha repetido tantas veces en conjunto en la mesa social. Hemos dicho una y otra vez que esto es un acto solidario, comunitario, que obviamente es una responsabilidad personal, pero que no se protege solamente la persona, sino que se protege la familia, la comunidad y finalmente toda la sociedad completa.
Y entonces sabemos que no es obligatoria, sabemos que es un compromiso y sabemos que si uno no lo cumple, no solamente se afecta a uno, sino que está manteniendo una situación tan compleja que ha significado tanta muerte, tanto dolor y tanta eh, pesadumbre en nuestro país y en el mundo. Ahora, en Chile tenemos un Instituto de Salud Pública, tenemos un grupo de científicos, muchos de ellos presentes acá, que han llevado a cabo extraordinarios protocolos clínicos con distintos tipos de vacunas que han sido aprobadas por nuestro eh, sistema regulador. Tenemos que tener la seguridad de que toda vacuna que se utiliza en el país es segura, toda vacuna tiene evaluación previa antes de su utilización en los distintos grupos etarios y que tenemos un programa nacional extraordinariamente eficaz, eficiente, bien diseñado, que ha sido ejemplo no solamente en la región, sino que en el mundo, de cómo en la atención primaria, de los miles de personas que están a cargo del proceso de vacunación, lo han hecho de una manera extraordinaria. Entonces, hemos tenido la ciencia necesaria para demostrar seguridad y efectividad de las vacunas. Toda vacuna que se ha licenciado en nuestro país, se ha aceptado, tiene suficiente base científica como para haberla autorizado. Eh, las universidades, la Academia de Ciencias, los ministerios, los consejos asesores han trabajado mancomunadamente con el Instituto de Salud Pública, y cuando una vacuna se autoriza para el uso en el país, la población, nuestra población tiene que estar muy segura de que ha pasado todos estos filtros. Y así hemos visto disminuir la mortalidad, disminuir las camas críticas, disminuir el número de casos. Es muy increíble la relación que hay entre estas situaciones, el uso de camas críticas, el número de contagios en las últimas semanas, meses, en relación al porcentaje de población vacunada. Hoy día hay dos desafíos: esta dosis de refuerzo, que impresiona, necesaria de implementar por los datos que estamos evaluando y que han visto los consejos asesores, y también se centra el tema en la población pediátrica, menores de 12 años, y de nuevo la población tiene que saber que se están presentando todos los protocolos para tener la mayor información posible. Hay dudas en algunas cartas de cuánta información tenemos en niños. Precisamente por eso varias universidades en un estudio multicéntrico estamos planteando el estudio en niños. Yo voy a terminar con algo que dijo el senador y que creo que desde el punto de vista científico universitario no podemos dejar de mencionar. Es cierto que hay libertad para vacunarse, es cierto que uno puede tener distintas posturas, pero lo que no podemos hacer es poner noticias falsas, no podemos engañar, no podemos poner información que no se condice con la realidad científica, la realidad que está sobre la mesa, que es información evaluada por pares, objetiva, internacional, puesta en las mejores revistas del mundo, avalan la vacunación con las vacunas que están disponibles. Y estas noticias falsas confunden mucho a la población. Y yo hago un llamado a que pongamos sobre la mesa argumentos que tengan sustento de verdad, sustento científico, y que las opiniones que se tengan se pongan en base a una opinión, pero que nunca tergiversen la verdad, que nunca tergiversen los datos reales, porque eso es engañar a la población, y ese engaño puede costar vidas, puede costar mucho dolor, puede costar mucha incertidumbre en personas que no tengan la capacidad de evaluar qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, qué es lo que es falso, qué es lo que es desinformación. Muchas gracias, senador, de nuevo por permitirnos y congregarnos para tocar este tema en conjunto, y agradezco mucho que estemos representados aquí distintas universidades, distintos científicos, la Academia de Ciencias y particularmente la presencia de la prensa. Gracias. Enio, ¿qué le parece? Y después Cecilia. Oye, muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todos. Gracias, senador, gracias, Ignacio. Bueno, evidentemente comparto los conceptos tanto del senador como del rector. A ver, parto por lo que estaba terminando de decir Ignacio, ¿ya?
a lo mejor es peor callar una verdad que proclamar una mentira, ¿ya? Y desde ese punto de vista, cuando se combatan las vacunas, lo que se está haciendo sobre todo es intentar desvirtuar un trabajo enorme de miles de científicos, de miles de voluntarios, de miles de profesionales de la salud, que con una gran responsabilidad han hecho un estudio para precisamente llegar a conclusiones válidas, las conclusiones que más responsablemente podemos nosotros señalar respecto tanto a la eficiencia, la calidad, la seguridad de determinadas vacunas, como también ya a las implicancias que tiene el vacunar versus el no vacunar. O sea, en otras palabras, la calidad y la seguridad, por así decirlo, de la vacuna es algo que ha tomado miles de horas de personas que han hecho un trabajo muy responsable respecto a eso, y lo mismo se puede decir de evaluar cuál es el impacto, cuál es el efecto que tienen estas vacunas y por qué sí hay que vacunarse. Creo que lo decía muy bien el senador Girardi, de que a partir de estas pequeñas formas de cuestionar la forma en que la ciencia intenta con objetividad llegar a conclusiones, ese es un mundo que se puede ampliar a otros aspectos de la sociedad y eso lo hace especialmente preocupante, porque si yo parto de la base que la evidencia objetiva, científica, racional, no es algo que yo pueda compartir para convencer a otras personas, con mucho mayor razón entonces en otras áreas del quehacer social, ya la política o lo que fuera, descarto de plano cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo y me quedo sencillamente con salidas emocionales, ¿ya? Y ese es un primer punto entonces que creo que es muy importante tener presente, pero si uno cuestiona lo que estamos diciendo hoy día respecto a las vacunas, bueno, puede cuestionar cualquier cosa que sea científico, cómo se debe hacer una casa, las indicaciones del mundo de la agricultura, lo que ustedes quieran, tiene un fundamento científico tan válido como lo que hoy día se está proponiendo y que se basa en la razón y la posibilidad de convencernos y darnos argumentos entre nosotros, ¿ya? Lo segundo que es muy, muy importante y ha estado presente acá es que los países, independientemente de su volumen económico, de lo que implican su población, su extensión, lo que fuera, ¿ya? No pueden resignarse a quedar fuera del avance científico y no estar en la frontera del conocimiento. Agradezco, aquí veo, además de Cecilia, a Miguel, a Alexis, ¿ya? Que son parte de ese mundo que permitió que Chile pueda sentarse a la mesa. Eso es tremendamente importante, que te escuchen, que tú seas un interlocutor válido, no que sea una persona que está fuera del mundo. Ojalá pudiéramos estar nosotros generando a lo mejor la mejor vacuna, que sean científicos y no lo que lo hagan, y yo no veo que eso sea en absoluto descartable ni imposible. Pero aunque no lleguemos a ese punto, es clave la diferencia entre tener una capacidad científica para interlocutar con el resto del mundo científico, que están fuera, están marginados de ese mundo. Y eso es una responsabilidad muy grande que el país tiene, que los gobiernos tienen, que las autoridades tienen de asegurar que Chile va a estar sentado, digamos, en una mesa en la cual pueda ser escuchado. Y lo tercero y último que se tocó, pero yo quiero enfatizar con mucha, mucha fuerza, ¿ya? Y eso, por favor, a los periodistas, es lo más importante que yo quisiera decirle. Hay una diferencia clave entre asumir o no un proceso terapéutico cuando afecta solamente al individuo, que una cosa totalmente distinta que una campaña de vacunación. Y si me permiten una figura, ya, a una persona, a un individuo que le duele la cabeza, es el individuo con su dolor de cabeza y punto. El señor verá cuando el médico le dice tome este analgésico, si lo toma o no lo toma, si quiere tomarlo, lo toma, si no quiere. Es un problema de él, bajo responsabilidad de él, y sobre todo que las consecuencias de lo que haga repercuten sobre él y punto. Ese no es el caso de la vacuna. La vacuna, por supuesto, que empieza por proteger a la persona, eso lo sabemos todos. Una persona que se ha vacunado está mucho, mucho, mucho más protegida que una persona que se no ha vacunado, y como se ha enfatizado tanto, si se llegara a contagiar, igual las posibilidades de una enfermedad grave son infinitamente menores. Pero cuando uno se está vacunando, no se está vacunando solamente para defenderse uno se está vacunando porque la autoridad sanitaria se ha propuesto erradicar de la población una pandemia.
Y por lo tanto, la decisión que uno toma es, yo soy parte o no soy parte de este proceso que pretende erradicar una pandemia de la población. Y ese es lo creo que es lo más importante que diferencia el estar a favor o en contra de una vacunación que estar a favor o en contra de cualquier otra medida terapéutica que afecta a los individuos solamente en cuanto a individuos. Es la responsabilidad, aquí se decía, que uno tiene para con su familia, que uno tiene para con su ámbito de trabajo, de amigos y con la sociedad entera. Y esa diferencia creo que es crucial al momento de tomar la decisión de si alguien se vacuna o no. Muchas gracias por habernos convocado a esta reunión, senador, y a todos quienes han participado o van a participar. Muchas gracias. Gracias, Daniel. María Cecilia, ¿usted quiere agregar algo? Sí, algo muy breve. Muchas gracias por la invitación, senador Girardi, y mis saludos a los doctores Sánchez Vivaldi, a Alexis Calergi, Miguel O'Ryan a la prensa que nos acompaña y por supuesto a Janet Vega. Y yo por supuesto que comparto todas las opiniones que han expresado tanto el senador Girardi como los dos rectores. Pero quisiera también agregar algo que yo creo que es bastante preocupante. Es la desconfianza en la evidencia científica que está mostrando el segmento de la población que no quiere vacunarse. Y es una desconfianza que tiene consecuencias dramáticas, porque todos nosotros conocemos casos de personas que por no haberse querido vacunar por razones ideológicas, finalmente ha terminado en la UCI y muchos de ellos han fallecido. Justamente por eso es que ayer tuvimos una reunión de la Academia Chilena de Ciencias con el ministro de Salud, el doctor Enrique París, para solicitar que nos entregue la mayor cantidad posible de datos para hacer un análisis, porque nosotros en la academia tenemos matemáticos como el doctor Jaime San Martín y también Eduardo Engel, que son especialistas en análisis de datos, para contribuir a generar más información y tratar de convencer a toda esta gente que no quiere entender que vacunarse es una forma no solo de protegerse a ellos, sino que tal como se ha dicho aquí, proteger a toda la comunidad, porque estamos en una situación en que tenemos un enemigo invisible muy, muy peligroso y la única forma de enfrentarlo, porque no hemos conseguido en el mundo encontrar algún fármaco que pueda evitar la infección o los daños que ésta produce, es vacunarse. Así que el mensaje es muy claro. Chile tiene que convencer a toda su gente que la vacuna es la forma de poder detener esta pandemia. Muchas gracias, senador. Gracias, María Cecilia. No sé, Miguel, y después Alexi, terminamos y cerramos con Janet. Muchas gracias, senador. La verdad es un honor estar en este panel y conversando con los periodistas. Yo quisiera, en mi rol, quizás repasar algunos conceptos que pueden ser útiles para ayudar a clarificar el concepto de vacunación, que probablemente ya la población lo conoce muy bien, pero creo que no está de más y puede ayudar a dar argumentación para aquellos que aún se resisten. Decir que la exposición a un microorganismo, hablemos de COVID, causa infección y al mismo tiempo produce una reacción de nuestro sistema inmune. Van en paralelo y nuestro sistema inmune lo que está haciendo es intentando controlar esa infección para que produzca o no produzca síntomas o produzca síntomas leves y no avance una infección grave. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante porque tiene que ver con la vacunación y Alexis lo dirá después, está despertando lo que se llama la memoria inmunológica. Y eso es clave. La memoria inmunológica significa que cuando yo soy expuesto a un microorganismo por primera vez, si yo soy reexpuesto más adelante, mis células van a responder en forma rápida, de tal manera de que yo no voy a infectar, o si infecto, voy a infectar de manera leve. Esa es la base de la vacunación. La pregunta es, ¿tiene memoria inmunológica este virus? ¿Podemos descansar en ello? La respuesta clara y categórica es sí. Lo demuestran ya más de 200 millones de infectados en el mundo, 200 millones que conocemos, probablemente es el doble, ¿no? De los que no conocemos, y donde vemos que la reinfección, personas que reportan una segunda infección, sí se reportan de vez en cuando, pero es rarísimo. Es muy raro, y casos de personas que hayan tenido una segunda infección grave, prácticamente no hay reportado ahora en la literatura, y tenemos miles de revistas que están buscando esto. Entonces, la infección produce memoria inmunológica.
Las pandemias terminan cuando una mayoría de personas en la humanidad logran esa inmunidad protectora. El problema está que si descansáramos solamente en la producción de memoria inmunológica por infección, lo que se llamaría la inmunidad producida por la infección, probablemente nos demoraríamos al ritmo de infección que estamos teniendo al menos 5 años. Estaríamos 5 años viviendo en la situación actual, las personas infectándose en forma progresiva, hasta que lográramos probablemente un 80 o más % de la población infectada. Las vacunas, que se basan fundamentalmente, aunque no exclusivamente, porque hay diferentes plataformas, microorganismos inactivos o partes del microorganismo, persiguen hacer lo segundo. Persiguen producir esa memoria inmunológica de una manera más rápida, obviamente, vacunando a las poblaciones en forma masiva, obviamente sin producir la enfermedad, porque son o inactivos o son parte del microorganismo, de tal manera que no pueden producir la enfermedad. Sí pueden producir reacciones leves que son propias de la estimulación del sistema inmune. Esos son las vacunas. Es importante decir que las vacunas se usan por más de 100 años. Esto no hay que, yo creo que es importante como argumentación que ya hay una experiencia global de uso de decenas, si no cientos de diferentes tipos de vacunas que han permitido erradicar enfermedades graves. La gente ni conoce la viruela, devastaba el mundo. Estamos a punto de eliminar la polio. Prácticamente ha desaparecido, prácticamente, pero de repente hay brotes cuando se deja vacunar las poblaciones, sarampión, rubiola, papera. Las meningitis bacterianas, que cuando yo era interno hace unos cuantos años atrás, pululaban nuestras unidades de cuidado intensivo por microorganismos bacterianos, hoy prácticamente han desaparecido, gracias a 3 vacunas maravillosas, hemófilo influenza B, el streptococo neumonía y meningococo. 3 vacunas que han permitido hacer desaparecer esta enfermedad. Entonces, las vacunas tienen su historia y son lo que nos van a permitir controlar el COVID. Y ya lo están haciendo. Las principales consecuencias, la enfermedad grave y las muertes, están ocurriendo en este momento fundamentalmente en los países donde la vacunación es baja o en aquellos países donde hay buena vacunación, en los no vacunados. Incluyo en esto las variantes. Al momento, las variantes están causando estragos, pero fundamentalmente, no exclusivamente, porque también hay un spillover a algunos vacunados, pero fundamentalmente en los no vacunados. Entonces, para terminar, con antecedentes muy sólidos, la invitación, especialmente a ese grupo que todavía tiene sus dudas, los que dudan de vacunación. Yo creo que los antivacunas es otro trato, es más complejo, pero quienes dudan de la vacunación, la invitación es a vencer, como lo han dicho ya todos los colegas, los temores infundados. Consultar fuentes serias y con base científica. Superar desconfianza, que sabemos que en nuestro país y en todo el mundo son tan fuertes. Aún desconfianza a su comunidad científica, a sus investigadores. Es cierto, las vacunas no son 100% efectivas. Todos conocen personas que con 2 dosis de vacuna pueden haber tenido infección, incluso infección grave, incluso algunos fallecidos. Es cierto, no son 100% sin reacciones. Todos pueden conocer personas que se vacunaron y que tuvieron un cuadro febril, que algunos lo pasaron muy mal. Todo eso puede ocurrir, pero ya queda muy claro que esas probabilidades y posibilidades son muy bajas. Y claramente en la evaluación de beneficio versus riesgo, las vacunas son el camino futuro que tenemos como humanidad para controlar la infección. Y esa es entonces la invitación. Hemos logrado mucho, falta un esfuerzo y disposición de algunos, y la invitación, porque yo creo que no se puede hacer obligación, no, a nadie se le puede obligar a ser vacunado, pero sí la invitación y el convencimiento es a ir escuchando los mejores argumentos para sumarse finalmente a esta estrategia de todos para controlar definitivamente, ojalá, esta pandemia. Alexis, y después cerramos con Janet. Bueno, muchas gracias, senador Girardi, por la invitación a esta interesante reunión. Por supuesto, me sumo a lo que han planteado primero el senador, los rectores y recientemente Miguel.
creo que el trabajo que ha hecho en particular el Congreso de Chile es muy importante, a través de comisiones y consejos asesores que semana a semana se reúnen a plantear temas relevantes en relación a la pandemia, no solamente vacunas, sino que también medidas de movilidad, etcétera. Así que creo que este esfuerzo de controlar, tratar de superar la pandemia ha sido sin duda un trabajo en que han trabajado los diferentes poderes del Estado, y es fundamental que junto con la prensa, a quienes se les agradece mucho la presencia en esta reunión, puedan ayudar a transmitir la información en base a evidencia científica, porque como bien lo dijo la presidenta de la Academia de Ciencias, el trabajo de la ciencia es fundamental y ha sido uno de los ejemplos de instituciones humanas que ha estado presente desde el comienzo de la pandemia, no solamente en vacunas, sino que también en diagnóstico, en entender la enfermedad, en desarrollar ojalá otras terapias, y también abordar, por ejemplo, con ventiladores mecánicos a las personas que se han enfermado gravemente. Por lo tanto, había un trabajo internacional, científico, bien fuerte, y en particular desde Chile hemos estado bien conectados con ese proceso en varios elementos, y hoy día nos convoca obviamente a hablar de vacunas. Ahora, ¿por qué las vacunas son necesarias? Y la respuesta quedó en evidencia con la rapidez con la que el virus se diseminó desde Asia hasta nuestra región, ¿verdad? En pocas semanas ya el virus estaba presente en buena parte del planeta, y eso ocurre justamente porque este virus, al ser distinto, nuevo, no encontró inmunidad en la población humana. Entonces esa falta de inmunidad permitió la diseminación de este microbio y su eventual efecto pandémico. Por lo tanto, la manera de resolver esto no va por el camino de esperar que todos nos infectemos y todos desarrollemos inmunidad de manera natural, sino que es con una ayuda al sistema inmune de las personas, del ser humano. Y eso lo logran las vacunas, como ha ocurrido en la historia de la humanidad con varias enfermedades. Y hemos visto que la muy válida preocupación que se planteó principalmente el año pasado en términos de la seguridad de las vacunas ha sido abordada mediante trabajos científicos, clínicos, que de manera muy transparente se han ido planteando en términos de avance y también tropiezos. Hemos conocido los buenos resultados y algunas dificultades, por supuesto, presentes en este proceso de la vacunación y el desarrollo de vacunas, pero hoy en día estamos principalmente hablando más bien de la efectividad de la vacuna a nivel poblacional. Estamos hablando de si acaso esa efectividad va a poder protegernos contra, por ejemplo, las variantes. Entonces, este fenómeno de la seguridad de las vacunas, que se planteó muy fuerte y con mucha, digamos, razón durante el primer año de la pandemia, por la rapidez con la que la ciencia reaccionó y se obtuvieron alternativas de vacuna, ha ido quedando resuelto por medio de evidencia científica. Ahora, algo muy importante que ha ido ocurriendo también tiene que ver con la generación de situaciones con inmunidad comunitaria o bien inmunidad de rebaño que se han ido observando en algunas localidades, en particular en Brasil, por ejemplo, en una ciudad serrana donde la población fue vacunada cerca de un 80%, rápidamente cayeron los casos de enfermedad. Hemos visto también con mucha esperanza en algunas regiones de nuestro país, por ejemplo, en Magallanes, tuvimos la semana pasada una reunión con el gobernador y autoridades de la región de Magallanes y comentaban justamente cómo el efecto de la vacuna se ha notado a nivel de la disminución de los casos, la disminución de la enfermedad. Ahora, esos buenos resultados son una señal de lo importante que es lograr
que las personas que no se hayan vacunado aún y que pueden hacerlo, lo hagan. Si bien totalmente empatizo con las personas que tienen dudas y que tienen ciertas inquietudes en relación a las vacunas, lo importante es que traten de resolver esas dudas a través de la evidencia científica disponible. Y sin duda las redes sociales son un mecanismo, son una herramienta que ha sido muy útil durante la pandemia. Por ejemplo, protocolos para abordar la enfermedad, conocimiento en torno al virus, los avances de la ciencia han sido planteados a través de redes sociales. Y también es cierto que hay espacio para información incorrecta. Por lo tanto, yo creo que es un deber de la comunidad científica ir de alguna manera cientificando las redes sociales. Nosotros a través de un estudio que hicimos desde la universidad con el Instituto Milenio y un grupo que se llama SolUC, mostramos que las redes sociales pueden ser tremendamente útiles, pero al mismo tiempo requieren una atención en términos del contenido y los planteamientos, ojalá con cierto nivel de evidencia científica, y esa es la labor de principalmente la comunidad científica o las personas cercanas a la ciencia. Ahora, 2 puntos finales en relación a las personas rezagadas. Es importante enfatizar y transmitir el riesgo que significa no estar vacunado en términos de la posibilidad de enfermarse, la posibilidad de incluso fallecer a raíz de la infección con este virus, pero además de exponerse a sí mismo, exponen a personas que lamentablemente no se pueden vacunar hoy en día, no porque no quieran, sino porque, o no puedan, simplemente porque no hay vacuna aprobada para esa población. Estoy hablando en particular de las personas pequeñas, ¿verdad? Niños y niñas que hoy en día no cuentan con vacunas aprobadas para uso en esa población. Entonces, las personas rezagadas no solamente permiten que se siga transmitiendo el virus, no solamente con el riesgo de enfermarse gravemente, incluso fallecer, sino que exponen a personas que pueden ser muy queridas por ellas mismas, ¿verdad? Pueden ser hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, y que por no tener acceso a vacunas aún para la población pediátrica se pueden enfermar a raíz de la infección viral. Y hemos visto en algunos países justamente donde la campaña de vacunación ha sido muy exitosa, como por ejemplo en Israel, que el virus ha empezado a estar más presente en la población desprotegida inmunológicamente, que son justamente los niños y niñas. Y finalmente, a futuro tenemos todavía muchos desafíos, mucho trabajo por delante. Yo, de la mirada de un científico, creo que tenemos que trabajar en entender y mejorar las vacunas para abordar las variantes del virus. Probablemente los refuerzos de la inmunidad van a ser necesarios, ojalá en un corto plazo con vacunas formuladas con las variantes. Lo importante de insistir en que las personas rezagadas se vacunen, la falta de acceso en algunas zonas del planeta, claramente totalmente suscribo lo que ha planteado la OMS en términos de asegurar, trabajar en mecanismos de acceso a zonas del planeta que no tienen vacunas. Tenemos claro que es necesario reforzar la inmunidad. Esto no es algo nuevo, no es algo particular del coronavirus. Se ve en varias infecciones virales y bacterianas que requieren el refuerzo sistemático de la inmunidad. Y finalmente pensar que todavía tenemos por delante grupos de la población, y me refiero en particular a la población pediátrica, que no tienen vacuna aprobada y que para hacerlo es fundamental hacerlo en base a evidencia científica de los estudios científicos clínicos controlados, los cuales se está trabajando desde la ciencia, desde la medicina. Muchas gracias, senador, por la iniciativa de convocarnos a esta importante reunión y siempre disponible para conversar con la prensa, porque hace un trabajo clave en comunicar lo que hace la ciencia en Chile y en el mundo. Gracias. Bueno, vamos a terminar. Yo solo quiero aclarar que Miguel O'Ryan, de Alex Kalergis y Janet Vega son investigadores y científicos de prestigio mundial. Entonces, en el sentido justamente de ir validando esta información. Janet, te damos la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los colegas que están acá. Estoy muy contenta de estar hoy día con todos ustedes. Solamente quisiera hacer 3 puntos. El primero es que la vacuna, si se atiene a los datos, la vacuna Sinovac en Chile, con población general, medición de efectividad, muestra que previenen un 87% de la hospitalización,
que previene el ingreso a la UCI o UTI en más del 90% y que tiene un 86% de efectividad para prevenir muerte. Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría decir también y que creo que es muy importante es que aquí estamos todos. No hay nadie en la comunidad científica o salubrista del país o epidemiólogos que tengan una opinión distinta respecto a las vacunas. Podemos discrepar en algunos puntos menores, pero en términos de vacunas no existe nadie en el país que sea científico, salubrista, epidemiólogo, de oposición, de gobierno, de todo, que no estemos de acuerdo en esto. Y por lo tanto eso es lo segundo. Y por último, quisiera señalar y pedirle específicamente a los periodistas presentes que se transformen junto a nosotros en agentes de cambio. Para que se mantenga la circulación de estas noticias falsas, es necesario que haya amplificación. Y por lo tanto, aquí hay dos roles de la prensa. Lo primero, no amplificar las fake news en este tipo de cosas, porque efectivamente significan la salud de todos los chilenos. Y en segundo lugar, apoyarnos para poder efectivamente dar la más amplia difusión a los avances científicos, a la seguridad y a la efectividad de las vacunas, no solo en Chile, sino también en el mundo. Así que muchas gracias a todos por estar acá y en particular a los periodistas. Gracias, senador, por la invitación. Muchas gracias, Janet. Oye, no sé si tenemos preguntas. Acá en el chat todavía no ha llegado ninguna pregunta. ¿Alguno periodista quiere preguntar algo? Si no, terminamos, le agradecemos mucho. Y yo de verdad quiero valorar el rol que han tenido nuestros rectores y rectoras. Perdón, está Daniela, que quiere hacer una pregunta. Daniela, preséntate y de qué medio eres y puedes preguntar. Daniela. Por acá también va a preguntar por chat. José Barros de ADN también tenía una pregunta, parece. No lo veo. ¿Qué dice? Bueno, pero que la hagan. José, si quieres dar la pregunta. Sí, ¿se escucha ahí, senador? Sí, se escucha muy bien, José. Ya. Buenísimo. Bueno, primero que todo agradecerles por todo este conversatorio. Un poco, hay hartos conceptos que me parecieron bien interesantes, pero me gustaría un poco tener la visión, ojalá de Janet Vega o de algún otro experto que quisiera referirse al tema sobre esta solicitud o este tema que hubo durante la semana por parte de la OMS y la tercera dosis de las vacunas. ¿De qué manera se puede tomar este tema pensando en lo que se postula por parte de la OMS, dejar estas terceras dosis para algunos países que tal vez no han tenido tanta suerte, por decirlo de alguna manera, como nosotros con el avance del proceso de vacunación? ¿De qué manera se puede tomar aquella recomendación y si es que creen que va en la línea correcta? Bueno, yo voy a contestar. Yo trabajo con un grupo en la OMS que se llama el Global Monitoring Board, y una de las cosas que efectivamente se ha hecho extraordinario énfasis es que aquí no nos salvamos de a uno. Y cuando decimos no nos salvamos de a uno, no nos salvamos de a uno al interior de los países y no nos salvamos de a uno en las comunidades globales. Hemos hecho un llamado y entiendo yo que el gobierno ya está tomando algunas medidas al respecto para que efectivamente, si estamos en una situación que podemos, por ahora al menos, compartir algunas de las vacunas que tenemos, hay mecanismos de tipo subregional en Sudamérica para poder efectivamente apoyar a países, sobre todo nuestros países vecinos, que efectivamente el problema fundamental que tienen no es que no tengan el financiamiento para comprar vacunas, sino que no tienen acceso a vacunas. En ese sentido, el gobierno chileno, y eso hay que reconocerlo, así como también le damos harto con otras cosas que no estamos de acuerdo, fue muy importante que hizo compra en verde, y por lo tanto nosotros tenemos la tremenda facilidad de que tenemos muchísimas vacunas. Entonces, en el caso de vacunar a la mayor cantidad posible, sin duda que eso es la primera prioridad. Y en Chile, vacunar rezagados es primera prioridad, y vacunar a los jóvenes que aún no han completado sus 2 dosis. Sobre todo pensando en que ya tenemos transmisión comunitaria de variante Delta. Gracias.
En Biobío quería hacer una pregunta. ¿Y puedo hacer un comentario a esa pregunta, por favor, senador? Porque Sí, pues, Miguel, bien rápido, bien corto. Yo, primero decir que yo, obviamente, habiendo trabajado en vacunas por muchos años y suscribo absolutamente lo que dice la OMS, el tema de la equidad en vacunación es un temazo a nivel mundial, bueno, como tantos otros problemas de equidad que tenemos que tratar de avanzar. Y creo que COVAX fue una iniciativa que iba en este sentido. Hay que ponerle más peso y más fuerza. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que Chile ha sido vanguardista, sin lugar a duda, en globo, en lo que es vacunación, y tiene que seguir siéndolo. Y en ese sentido yo creo que puede contribuir a lo que dice OMS en la medida que las experiencias chilenas, que son vanguardistas, que tienen que ver con terceras dosis, eventualmente vacunación pediátrica, se han hecho de una manera muy bien evaluada, científicamente evaluada, que permita entonces obtener información para el resto del mundo sobre cuál es el beneficio real de la estrategia, ya claramente sustentada de una y de otra, cuál es el impacto que puede tener y entonces ir abriendo camino de futuro para el resto de los países. Y yo creo que en la medida que hagamos esta iniciativa de esa manera, vamos a estar cumpliendo con doble objetivos. Es cierto, Chile un poco innovadoramente, con nuestra población recibiendo vacunas para mostrar que esa protección adicional finalmente es una estrategia que el resto del mundo probablemente va a poder ir tomando también en los meses que vienen, en la medida que demostremos que tiene un impacto significativo. Esa es la invitación que yo hago ahora también a nuestras autoridades para que avancemos de esa manera. Alexis, tú querías decir ¿Puedo algo? comentar brevemente? Sí. Claro, primero que nada estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de la OMS y lo que ha reiterado Janet. Yo creo que es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de aseguramiento de vacunas a nivel global. Yo siento que ahí queda mucho por hacer. Yo creo que es fundamental que eso se logre implementar. Pero en la medida también que podamos contar con antecedentes científicos que respalden decisiones, como por ejemplo la necesidad del refuerzo que tiene evidencia científica, clínica a nivel internacional, y países ya, o sea, cerca de 15 países más incluso están incluyendo una dosis de refuerzo. Yo pienso que es fundamental que esa evidencia se comparta. Me tocó participar en un panel esta semana con varios países latinoamericanos. Y en Uruguay, por ejemplo, para ellos su mirada innovadora fue justamente iniciar, en base a estos resultados de efectividad poblacional que se han ido observando en su país y otros países, esta incorporación de la tercera dosis. Así que yo creo que son dos elementos en paralelo. En paralelo, el poder tomar decisiones de refuerzo de inmunidad con evidencia científica y lo que yo creo que hay que reforzar mucho, el trabajo multilateral. Y en ese sentido, yo creo que desde Chile, autoridades deberían tratar de apoyar un poco más las gestiones de organismos como la OMS, como como Naciones Unidas, para que hayan cosas concretas, ¿verdad? Mecanismos concretos. COVAX fue una buena iniciativa, pero lamentablemente los países que han dependido solamente de COVAX les ha costado mucho. Y en particular, algo que se está notando mucho en Estados Unidos, cómo el país se está separando como en dos grupos de la población, en dos grupos de personas que están muy vulnerables, por ejemplo, a la infección con la cepa Delta, que está circulando fuertemente allá, y esos son justamente personas no vacunadas, versus la protección que demuestran las personas vacunadas. Entonces, si tenemos regiones del planeta o países que no tienen cobertura de vacuna, va a ocurrir lo mismo que ya sabemos que está ocurriendo en Estados Unidos en términos de poblaciones que se enferman, que se mueren, ¿verdad? A raíz de la cepa Delta, la variante Delta. Y no queremos que eso pase también entre países, ¿verdad? Países que están protegidos y países que están desprotegidos porque no han podido acceder a un mecanismo de vacunación con cierto impacto a nivel poblacional. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Biobío había dicho, Eduardo. ¿Biobío?
Está entrando Diego. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Sí, perfecto. Quería consultar a los rectores respecto a la vuelta a clase universitaria de este segundo semestre. ¿Cómo la piensan abordar? ¿Dependerá de criterios sanitarios, como por ejemplo el porcentaje de vacunación? ¿Cómo se abordará esto con la tercera dosis también? ¿Y desde qué fase se espera que se desarrolle? Y también conocer la opinión de los expertos presentes respecto a la vuelta a clases. Si quieres parte No, adelante, Ignacio. No, adelante. No, agradezco la pregunta, nos saca un poco del foco que estamos hablando, pero tiene por supuesto implicancias. Nosotros hemos dicho públicamente, y lo hemos conversado mucho al interior del Consejo de Rectores, estamos focalizando nuestro segundo semestre con la mayor presencialidad que nos pueda dar la condición sanitaria. Hoy día una condición sanitaria que es auspiciosa, pero con todas las incertidumbres y con todo el cuidado que tenemos que seguir teniendo. En nuestra universidad, los estudiantes vuelven la próxima semana, el 16, tenemos aproximadamente un 40% de cursos presenciales o actividades presenciales, puede haber un curso más a distancia con actividades presenciales. Estamos entre el 40 y 50%, los estudiantes están tomando los ramos, y hemos dicho que si sigue así la situación sanitaria, probablemente en octubre eso se incremente mucho más. Hay focalización en estudiantes de los primeros años, por las razones obvias. Tenemos que recordar también que un aspecto es la clase presencial y otro aspecto importante es la presencialidad para otras actividades, sean deportivas, laboratorios, estadías en bibliotecas, y por último, vida de campus. Eso es lo que queremos potenciar. Queremos tener la mayor cantidad de estudiantes haciendo vida de campus. Tenemos mucho apoyo de los profesores, apoyo de los profesionales, personal administrativo, y en eso vamos avanzando. Ahora, tenemos muy buenas noticias a nivel de sistema universitario. Yo diría que los datos muestran que más del 90% de la comunidad universitaria, profesores, profesionales, personal administrativo y particularmente estudiantes, están vacunados. Y eso lo seguimos reforzando. En las últimas semanas se han seguido aumentando esas cifras. En nuestra universidad los valores que tenemos superan el 93% para la población de la comunidad con vacunación. Que siempre está la pregunta, ¿qué pasa con los no vacunados? Para espacios abiertos, los no vacunados, no hay restricciones. Para espacios cerrados, salas de clase, laboratorios, bibliotecas, las personas que no estén vacunadas se les va a solicitar un test de antígeno para poder compartir espacios cerrados con el resto de la población universitaria. Estamos con mucho trabajo realizando no solamente el tema de señalética, de difusión al interior de los campus, sino también todas las medidas de ventilación, que cada vez aparece como más importante en el abordaje de todo el globo de cuidado de la comunidad. Espacios de alimentación, también estamos trabajando fuertemente con eso, en donde la alimentación tiene que estar con medidas de protección para el cuidado de la comunidad. Así lo estamos evaluando. Cierro estas palabras diciendo que es muy importante el trabajo al interior de la comunidad, de mucha socialización, discusión de los temas, contacto con la comunidad, con los estudiantes, con los profesores, con el personal administrativo, y para eso entonces hay comités, en nuestro comité COVID-UC, en donde nos reunimos semanalmente para ver todos los detalles, que van desde la ventilación, el espacio de aire acondicionado, las calefacciones, como digo, las alimentaciones, la forma de dispensar alimentación. Las universidades somos instituciones grandes, en el caso nuestro cerca de 40.000 personas entre profesores, estudiantes, personal administrativo, y por tanto la responsabilidad de movilizar a esta comunidad de 40.000 personas es compleja, pero la estamos realizando de la manera que describo. Gracias por la pregunta. Gracias, rector Enio Vivaldi.
Gracias. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Sí, una cosa que preocupa mucho, yo sistematizaría la información de la siguiente forma. La universidad hemos asumido esto con una tremenda, tremenda responsabilidad. Lo más importante es incorporar al conjunto de la comunidad la decisión, entender lo que la gente quiere en términos de interactuar y también, desde luego, de seguridad. Yo diría, sistematizando rápidamente a lo que los protocolos apuntan. Primero, que todo el mundo sea escuchado y que se sienta parte de un proceso comunitario en la cual se toman las decisiones en conjunto, orientados por la evidencia científica de la cual disponemos. No cabe duda que, independientemente de los esfuerzos que hemos hecho, y hago notar la excelente infraestructura informática que Chile tenía en el ámbito de las universidades, permitió atenuar enormemente el impacto que uno podría haber esperado de la falta de presencialidad. Habiendo dicho eso, es indiscutible que en muchas áreas ya hay un tema de calidad de la enseñanza que se resiente. Pero tampoco quiero dejar de decir de paso que una universidad tiene que enfrentar lo inesperado, tiene que enfrentar la incertidumbre, y desde ese punto de vista también esta pandemia, con todo lo aciaga y desdichada que ha sido como situación, nos ha sido también una oportunidad para que las universidades y sobre todo los estudiantes tengan una vivencia distinta, y es muy emocionante ver la gran cantidad de estudiantes nuestros que han participado, por ejemplo, en campañas de trazabilidad y que reconocen que, independientemente de que sea una actividad extracurricular, formativamente, el haber interactuado y haber sabido la situación en que estaban familias amenazadas o que percibían que el COVID, ha sido una experiencia formativa extraordinaria. El COVID también ofrece estas oportunidades, pero insisto, lo primero es la calidad de la formación, sobre todo en carreras como las artes, danza, la salud, música. Hay tantas áreas en las cuales la presencialidad es irreemplazable, y aunque tuviéramos una buena alternativa a la presencialidad, igual la calidad se va a resentir. Lo segundo, muy, muy, muy importante, es la vida en comunidad. Los estudiantes echan de menos ya el interactuar con sus pares, el interactuar con con el ambiente académico de investigación que tiene la universidad. ¿Ya? En ese sentido, ya, quiero también ser muy explícito en que esta vida comunitaria es un punto clave en, si se quiere, los estudiantes mismos lo dicen, la salud mental de ellos. Para ellos un factor de angustia, para ellos un factor muy, muy desconcertante el no poder convivir con sus padres. Los estudiantes son muy gregarios, ¿ya? Y desde luego que es algo que los afecta mucho y que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para reincorporarlos a la vida universitaria. Menciono otro punto, ya que hay que decirlo, digamos, será grato, ingrato, me da lo mismo, pero hay que decirlo, que en nuestra opinión, la forma como se financian las universidades en Chile tiene tantos absurdos y tantas contradicciones que las familias de los estudiantes y los presupuestos de los universitarios también son un factor que se ven afectados, si bien es un tema de otra naturaleza, pero creo que es obligatorio también decir que para muchas familias hay un problema económico involucrado con las decisiones que se tomen en este sentido. Y ahora, todo esto que he dicho tiene como contraparte enorme la seguridad. Y esto es claro, o sea, nosotros no podemos tomar medidas que vayan a significar que se infecten las familias de los estudiantes, sabemos que ustedes son gregarios, y el gran esfuerzo que hemos hecho es compatibilizar todo esto. Contamos, como decía Ignacio, con muchas, muchas herramientas. Por ejemplo, está el QR, el código QR de COVID, que es algo que puede ayudarnos mucho, digamos, también en el proceso. Hay una cantidad de herramientas con las cuales podemos contar, el antígeno, etcétera, pero pierdan cuidado que nosotros vamos a hacer todo lo posible por tratar de que nuestra vida en comunidad en las universidades vuelva a ser el ámbito que es lo que define una universidad, el ambiente, es un ambiente donde la gente se encuentra, y que eso lo vamos a hacer garantizando seguridad a nuestra comunidad. Gracias. Oye, bueno, mira, yo quiero agradecerle a todos, a nuestros rectores, a nuestros especialistas, a Cecilia Hidalgo, a los periodistas, a las periodistas. Yo creo que esto es muy importante porque lo que está en cuestión acá, para mí por lo menos, es si vamos a constituir sociedad o vamos a vivir en una asociedad, un mundo sin sociedad. Porque aquí, como se ha dicho, basta que el virus esté en algún rincón del planeta, no reconoce fronteras, se va a mantener. Este es un problema de solidaridad de toda nuestra especie.
Y aquí lo que está en cuestión es si nuestra humanidad va a avanzar hacia una sociedad donde va a compartir valores de solidaridad, de fraternidad, de empatía o de individualismo. Y lo que ocurre en Chile es exactamente eso, no nos vamos a liberar si no somos sociedad. Y tenemos una presión muy grande hoy día para hacer una asociedad, o sea, un mundo donde cada cual se ubica en su propia burbuja, en su propio mundo, se aísla del resto, y yo creo que eso puede ser la destrucción de la humanidad por el cambio climático, por las pandemias. Y por lo tanto acá hay un tema que es de fondo, y en ese sentido quisiéramos apelar a constituir sociedad, a poner por delante valores de empatía, valores de solidaridad, valores de respeto y ponerse en el lugar del otro, porque si no, no hay ninguna posibilidad de que nuestra humanidad sobreviva, y acá estamos frente a un cataclismo, y por eso que es tan importante. Yo quiero agradecer esta reunión. Así que la damos por terminada. Muchas gracias a todas y a todos, y creo que es muy importante difundir la ciencia, difundir el conocimiento. Como se ha dicho acá, hay miles de seres humanos que han estado trabajando en un mundo individualista porque prime la fraternidad, y la ciencia lo que ha hecho es poner por delante la fraternidad, la solidaridad, la preocupación por los demás, y creo que eso tiene un valor fundamental de la ciencia que está hoy día emergiendo en el planeta. Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias, senador. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. senador. Buen fin de semana. Gracias. Cuídense. Chao a todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Ignacio. Cuídense. Chao, Janet. Chao, Alex. Chao. Chao, Cecilia.